Vamos a hacer un breve repaso. Vamos a poner Efesios 6:15, que es nuestro texto lema. Perdón, Efesios 6, nosotros vamos a hablar el 15. Y en estos últimos meses hemos comenzado a vestirnos ¿con qué? ¿Con qué nos hemos vestido? Además de buzos de lana y camperas abrigadas, ¿con qué nos vestimos? Con toda la armadura. Comenzamos a vestirnos con toda la armadura. Y lo primero que vimos, muy importante, como dice el pastor Santiago, cuando pasaba el soldado romano allí con sus diferentes partes que íbamos conociendo, lo primero que aprendimos fue a llevar ¿qué? A ver si me ayudan. ¿El cinturón de qué? De la verdad. Lo segundo, bien importante también, que es para proteger una parte vital de nuestros cuerpos, que es la coraza de justicia. Han hecho los deberes, muy bien, importante eso. Y ya comenzamos la semana pasada algo también que me toca hoy predicar también, bien importante, que es comenzar a vestirnos con el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Muy importante esta parte. Saben que quiero hacer un poquito de historia. Estuve investigando un poco sobre el calzado de guerra y me encontré con algunas sorpresas. Pero sobre todo la industria del calzado, cómo ha ido cambiando en el transcurso de los tiempos, desde nuestros abuelos, nuestros padres hasta hoy en día. Hoy hay de todo tipo, pero antes eran como muy parecidos los calzados, no había mucha diferencia. Y los que marcaban la diferencia estaban relacionados con que eran de diseñador. Hoy le puse a esta prédica zapatos de diseñador. ¿Has usado zapatos de diseñador? O los que compramos en 8 de octubre que nos cuestan 350 pesos. Bueno, tengo un compañero de trabajo, joven, muy joven, pero que le gusta invertir en calzados. Y él compra en algunos diseñadores, a mí es algo que era nuevo para mí, y esos tipo Converse, es una marca, pero él con sus diseños de la persona de que los hizo en Francia, con logos y macaquitos y ese tipo de cosas. Y también me enteré la gran cantidad de precios que hay en el mercado. Nosotros a veces vemos en las vidrieras algunos con el logo de la pipita, ¿no? Como no nos paga el aviso, no le vamos a decir la marca, pero que cuestan entre 8, 10, 15, 20 mil hasta 55 mil o 60 mil pesos un par de calzado, ¿no? Y bueno, hay muchos que les gusta y que tienen la oportunidad de hacerlos. A veces nos vestimos con lo que tenemos y con lo que podemos, o con lo que Dios nos bendice de diferentes formas. Pero en la época de los romanos, en la época de los tiempos bíblicos, que es cuando el apóstol Pablo comienza a hablar sobre la armadura, había diferentes tipos, así como Santiago nos mostró los diferentes tipos de coraza. Había diferentes tipos de calzado, pero todos tenían una característica. Ese era un tipo de calzado romano de guerra que tenían como unas tachas. Eran tachonados, que era a la diferencia de la sandalia romana que se ataba arriba, pero que era bastante lisa. Y lo que significaba esas tachas de que ayudaban era que para cuando fueran a la guerra, eran terrenos muy escabrosos, había piedras, iban a las montañas o a veces entre los ríos, en las cañadas. Ellos tenían que pararse de una manera tan firme que no se tenían que caer. ¿Por qué? Porque aunque hoy las batallas son a teledistancia, antes era el cuerpo a cuerpo. Y la necesidad de estar bien parado para que cuando viniera el enemigo yo no me cayera en el primer golpe o en la sacudida. O si el terreno estaba mal, ¿no? Y eso ayudaba para que ellos se pusieran de una manera tan firme. Había algunos que tenían hasta clavos para que se pudieran calzar en la tierra y cuando venía la batalla pudieran de la mejor forma contrarrestar los golpes del enemigo
y no caerse para que poder quedar expuestos al otro que venía a atacarlos, a golpearlos. Ese tipo de calzado era muy necesario. Ahí fueron modernizando, ese era un calzado de la Segunda Guerra Mundial, también tenía ya toda la cubierta de cuero y también tenía las tachas. Y el otro son botas militares tácticas, marca Adidas, la voy a decir porque era importante. Y me enteré que Adidas, aunque comenzó en 1930 más o menos, en Alemania, el diseñador se llamaba Adolf, no era Hitler, creo que era Hansel, algo así. Y fue el que diseñó el calzado para los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ahí me enteré, no lo tenía ni idea, y que hoy en día son también botas importantes en diferentes ejércitos del mundo. Pero bueno, no vamos a hablar mucho más de calzado, pero quería situarlos un poquito en esto, en esa importancia. Nosotros debemos entender cuán importante que es el calzado espiritual para cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo nos habla de este pasaje, nos lleva para entender que debemos estar permaneciendo firmes en las batallas espirituales que tenemos cada día. Que nos levantamos porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso es lo primero que generalmente nos enseñan cuando comenzamos a llegar a los pies de Jesús, que no tenemos una lucha contra la gente, sino que es una lucha espiritual de todos los días. No vemos los demonios revoloteando, pero sí hay algo que se pone en oposición, que nosotros tenemos las herramientas en Jesucristo, las armas espirituales para hacer retroceder al enemigo y tenga que retirarse. Amén. Y ahí viene el calzado. Por eso es tan importante que el calzado sea bien puesto y sea el que el Señor diseñó para cada uno de nosotros. Para que cuando venga el golpe, tal vez me pueda mover, pero no me tire de tal manera que me haga que esté a merced de lo que esté golpeando mi vida. Sabemos que Satanás suele hacer caer a los hijos de Dios en diferentes áreas. Él quiere y envía a sus dardos, nos envía sus golpes para hacernos caer en asuntos morales, en cosas, a veces en situaciones sexuales o en situaciones de relaciones que golpean a muchos. En los temas internos no arreglados, ¿no? Con ser muy hipersensibles, el orgullo, la vanagloria, el ser tóxicos propios o ser contagiados por la toxicidad de otros, por aquellas cosas que aprendemos también en Iglesia Nación, que debemos cuidarnos y debemos nosotros dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Y también a veces caemos por nuestra propia religiosidad, cosas que pensamos porque yo conocí a Jesús de esta manera, y a veces son esos propios dardos que envía Satanás que están por en fuera del verdadero evangelio que vamos a ver, que tenemos que estar vestidos en el nombre de Jesús. Algo que me ha llamado mucho la atención de la iglesia en Uruguay, en estos años de conocerla y de caminar con él, y también de servirle por diferentes lugares, es que la iglesia en Uruguay, el cuerpo de Cristo, en cuanto a lo numérico, sigue sin ser destacado, sigue sin crecer. Éramos tal vez hace 40 años, éramos un 3, un 4%. Algunos hoy muy optimistas hablan de un 8, un 9%, pero no ha crecido, no se ha destapado. Antes había el gran problema del evangelismo, no se evangelizaba mucho y por eso la gente no llegaba a las congregaciones. Luego, la iglesia comenzó a implementar un montón de estrategias de evangelismo, desde las al aire libre, las células, los trabajos personales, etcétera, etcétera. Y otro problema que sucedía a veces en las congregaciones, se evangelizaba mucho y se decía que la puerta de atrás era más grande que la puerta de adelante. Que la gente llegaba y se iba porque no había quien los consolidara. La consolidación es algo también que ha crecido en el cuerpo del Señor. Pero seguimos siendo todavía, en comparación con todos nuestros vecinos alrededor, un cuerpo de Cristo de no tantos números, de no tanto crecimiento.
Y sobre todo esto se debe a la cantidad de personas que llegan, pero no pueden permanecer caminando por un tiempo con el Señor Jesús. ¿Quién puede decir que cuando se bautizó tal vez eran 10, 15, 20, el número que te tocó? ¿Cuántos caminan hoy con nosotros en el Señor? Y es algo que nos puede dar tristeza en realidad. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, de esa gran tanda, creo que éramos 10 que nos bautizamos, hoy somos 2 nada más, ya hace varios años, ¿no? Pero creo que siempre nos ha pasado en todas esas generaciones que muchos llegan y que pasa algo en su camino y tropiezan. El tema es que no es que se levantan, muchos quedan en el camino y quedan simplemente como el recuerdo. Alguien me dijo que en algunas ciudades, en algunas zonas, por ejemplo, en Delta del Tigre, tal vez son muchos más los que conocieron al Señor que los que faltan por recibir a Jesús. Pero hoy no caminan con Él. Hubo algo que los hizo caer, no estaban firmes en el Señor. Por su gracia, como dice Primera de Corintios, nosotros, el que empieza a estar firme, mire que no caiga, ¿no? Estamos sostenidos por el Señor. Pero muchos caen y lamentablemente no pueden levantarse. Que es eso lo que nos duele. Y me ha hecho, y en este estudio del pasaje, y lo que quiero compartir para que el Señor nos siga manifestando para que el Señor nos ministre, es qué tipo de calzado estamos llevando los cristianos. ¿Cuál es el calzado que visten nuestros pies espirituales? ¿Cuál es el diseñador que puso esas botas para que vayamos en la guerra? Y vi algunos tipos de calzado que son los que a veces pensamos que están bien, pero que frente a esa dificultad nos hace caer y nos resbalamos. Uno es el evangelio de las relaciones personales. Cuando basamos nuestra vida en Jesucristo, nuestro caminar en cuán bien me llevo con las personas dentro de la iglesia, cuántos amigos puedo llegar a tener. Es algo bien importante que lamentablemente sucede a nuestros alrededores. De las primeras cosas que se nos enseña en Iglesia Nación es todo lo contrario, ¿no? Es importante caminar, pero no es nuestro sostén. Nosotros no tenemos, si alguien te va a fallar, que sin duda espéralo porque somos seres humanos, siempre la decepción dentro de la congregación va a suceder. Si tú pensabas que había ese que lo tenías en lo más alto, lamentablemente como seres humanos nos vamos a fallar. Si nuestro evangelio es en las personas, tarde o temprano nos vamos a caer. Algo va a suceder, o no te va a llamar cuando esperabas, o te va a decir algo que no te gustó que lo dijera, y es mejor dejarlo afuera y bueno, me voy o me cambio de congregación en el mejor de los casos, pero dejo de buscar porque mi relación estaba en ese evangelio de la gente. Muchas veces llegamos a Jesús porque alguien nos trajo, pero no debe ser el calzado de nuestros pies. ¿Por qué? Porque todos en algún momento nos podemos llegar a fallar. El otro evangelio es el evangelio que se centra en el líder, en el pastor, en el ministro, en que somos deslumbrados por las características, por sus dones, sus talentos, su don de gente, en la administración. Pero el tema es que a veces mucha gente sigue más al líder que caminar con Jesús. Y puede ser muy peligroso. Primero, si es alguien que sus valores no están bien ordenados, si no está centrado en el centro de Cristo, se desvía a él y puede desviar a muchos. Pero también es si se mira cuando ese ser humano falle, se equivoque, muchos van a caer porque estaban centrados. ¿Cuántas congregaciones hemos visto con mucha tristeza? Alguien con mucho carisma, pero luego que cayó, ¿dónde están las ovejas? ¿Dónde están los que le siguieron? Es muy triste, hermanos. Necesitamos guardar nuestros pies para que estas decepciones no apresuren nuestra caída, si no podemos centrarnos en Jesús. Y el otro evangelio que a veces nos ponemos los cristianos en algún momento es el evangelio de lo que yo puedo alcanzar. El evangelio de solamente una arista del evangelio, lo que está aquí en la tierra.
cuánto Dios me puede dar, cuánto puedo llegar a prosperar, cuánto Dios puede hacer en mi salud, cuántos bienes materiales yo puedo llegar a alcanzar. Y me pongo ese calzado de seguridad, de que tengo que estar todo bien, de que me siento bien y que todo es positivo, cuando sabemos que frente a las tormentas, el sentirme bien no me va a sostener. ¿Por qué? Porque va a fallar la salud, en algún momento podemos perder el trabajo o tener algunas situaciones económicas difíciles y no puedo sostenerme por eso. Yo debo aprender, y esto es lo que vamos a centrarnos, es en caminar puestos los ojos en Jesús y que Él sea nuestro calzado. Amén. Él sea nuestro calzado. Él ha diseñado el calzado para que todos nosotros podamos ponernos y nuestro pie no tropiece en piedra. Para que caminemos seguros porque Él está con nosotros. Dificultades y aflicciones en el mundo, como Él nos dijo, las vamos a tener. Pero cuando estamos frente a la dificultad, si el diseñador fue el que puso sus botas en tu vida, nosotros podemos estar firmes. Amén. En el nombre de Jesús. El material de calzado se llama la paz del Evangelio. Ese Evangelio que necesitó la entrega y sacrificio de nuestro Señor Jesús, Él entregándose por completo, sabemos. Él sin pecado se entregó por nosotros todos los pecadores. Él se hizo maldición en esa cruz para que pudiéramos llegar a alcanzar, luego que Él murió, fue sepultado y resucitó, hoy encontremos la salvación y la vida eterna. En ese evangelio que hoy recibimos, el calzado por su gracia, porque Él lo hizo primero. No porque yo lo pueda alcanzar, no hay dinero que pueda juntar y ahorrar para ponerme el calzado del evangelio de la paz. No hay obras, no hay currículum, no hay sacrificios humanos. No es todo el peregrinar que yo quisiera hacer, solamente lo diseñó el Señor y lo pone a nuestra disposición. Ese evangelio. Hay muchas ofertas, hay muchas cosas que se nos presentan, 1000 formas de vivir el evangelio, pero solamente uno es el correcto, que es el evangelio de Jesucristo consumado por la obra de Jesús. Ese es el que por gracia recibimos, no nos costó a nosotros, sí le costó mucho al Señor. Y esa gracia Él la entrega para que la podamos tener en cada uno de nosotros. El evangelio que nace en la obra completa de Jesucristo y que llega a nuestros pies. Él sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso en la paz de Jesucristo hoy tenemos acceso para poder caminar y vencer. Saquemos los otros evangelios de nuestros pies. Estos evangelios que puedan servir en algún momento, pero que no son los correctos. Saquemos lo simple para ir a lo único que puede ayudarnos a caminar firmes en el Señor, para que nada nos detenga. Que nuestro peregrinar aquí en la tierra, por el tiempo que el Señor quiere que tengamos, que nos toque caminar firmes en el Señor. Sin esas dificultades de caernos. Sabemos que si nos caemos nos podemos levantar en el Señor, pero si el golpe ha sido tan fuerte, que mi calzado es tan inseguro, no podré levantarme. Por eso necesito sinceramente reconocer si estoy caminando de una forma que no es la correcta. Que a veces es lo que cuesta, ¿no? A veces cuesta reconocer si el calzado no es el adecuado. En el sentido espiritual. No todos somos de reconocer, decir, bueno, me equivoqué, yo fallé, por lo que estoy haciendo no es de la mejor forma, necesito, Señor, que tú seas en mí. Por eso para caminar y alcanzar los logros en Jesucristo, Él nos enseña y Él nos exhorta para que podamos tener ese evangelio completo de la paz, para caminar firmes por su gracia. Yo te invito a que nos pongamos en pie, ¿sí? Vamos a orar.
Si nos acompañan los hermanos de la música. Sigamos caminando, hermanos, con esa necesidad de tener los pies de Jesús. Ese diseño en cada uno de nosotros que valió, Él entregó todo para que nosotros podamos hoy estar calzados y no caer, no desmayar. Necesitamos estar firmes en la batalla por nosotros mismos, por nuestra familia y por los que van a venir. Sin duda las generaciones necesitan a Jesús, que nos verán a nosotros con el calzado correcto. A veces los pies pueden, de tanto caminar o de tanto pelear esta batalla, pueden estar a veces lastimados, pero si estamos protegidos en el Señor tenemos la seguridad que no nos vamos a caer. A veces, hoy que es en el Día del Abuelo, se recuerda a aquellos que nos han precedido, ¿no? Y que peinan canas y que tienen tantas historias y vivencias para enseñarnos a los más jóvenes. Pero una cosa que podemos aprender también de los abuelos, y de los que han caminado con Jesús, de los abuelos que hoy peinan canas y que siguen al Señor, es que por encima de las dificultades y de los golpes, hoy permanecen en pie. Y también de eso podemos aprender. Vestidos con el Evangelio de la paz, cada uno de nosotros. Tal vez para el mundo no sea el mejor diseño, porque fomentamos el amor, la misericordia, el perdón, ese Evangelio que pone la otra mejilla, ese Evangelio que quiere acercar aún a aquellos que han hablado mal de nosotros, llevarles el bien. Tal vez el mundo tiene otro tipo de diseñador y un calzado que va según las necesidades humanas, pero los que hemos, y por su gracia llevamos el calzado del Señor, sabemos que eso es lo mejor que nos ha pasado, porque Él está con nosotros y podemos llevar el amor a todo el que lo necesite. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres, Jesús. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Rey. Yo te invito, si quieres levantar tus manos, que si hay alguien que hoy tiene la necesidad de caminar con la paz del Señor en sus pies, con el Evangelio firme, tal vez ha habido cosas que te han golpeado en estas últimas semanas, a veces que te ha golpeado en el corazón o ha golpeado tu estructura espiritual, algo que te ha hecho hasta dudar a veces de la fe, algo que sucedió interno o externo. Tal vez el calzado está débil, está roto. Hoy más que nunca somos invitados a llevar el Evangelio de la paz en nuestros pies y te pares firme frente a las acechanzas del maligno. Te pares firme frente a lo que quiera golpear tu vida en el nombre de Jesús. Nada nos tirará. Estamos firmes en Él, en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Gracias por poner tu gracia en nuestra vida. Gracias por la obra completa que sostiene cada uno de tus hijas, de tus hijos, que sostiene el corazón de tu pueblo. Señor, la iglesia en este lugar ha permanecido firme, aunque muchas cosas la han golpeado. El 2020 fue un año de muchos golpes, Señor, para las familias, para la iglesia, pero por tu gracia estamos firmes.
Por tu gracia aún tenemos la espada en la mano. Por tu gracia aún seguimos caminando, Señor. Y nada nos detendrá, porque estamos firmes y avanzaremos en el nombre de Jesús. Estamos firmes para luego que dar un paso y avanzar en el nombre de Jesús. Señor amado, y en tu nombre caerá todo aquello que se ha puesto en contra de tus hijos y de tus hijas, de tu pueblo, porque permanecemos en firmeza, porque estamos en la gracia que nos extiende. Gracias, Señor. Gracias por tu amor que sostiene nuestras vidas. Gracias por la gracia derramada, por el perdón y la misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo. Bendito tú eres, Rey. Bendito tú eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Te alabamos, Rey. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Santo, te invito a que puedas hacer una declaración en fe, no una declaración de palabras positivas, una declaración en fe en el Evangelio de la paz. Que podamos decir en el Señor: Señor, no me voy a caer porque estoy en ti. Señor, aunque el terreno es difícil, no me voy a caer porque estoy en ti, en el nombre de Jesús. Aunque la lucha ha sido dura, permaneceré firme porque estoy en ti. Decide al Señor, es tu oración con Él. Tú sabes cuál es el terreno duro ahora que tienes que enfrentar, cuál ha sido el dardo. Pero en el Señor, bien calzado, decimos: Señor, no me voy a caer. No me van a tirar, no me van a derrumbar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias por diseñar nuestro calzado de victoria, Señor. Gracias por diseñarnos para estar en ti firmes, pase lo que pase. En el nombre de Jesús. Oh Jesús, bendito Jesús, adórale. Vamos a adorarle. Santo, no dejes de alabarle. Eres tú, Jesús, y caminar.
oración. Un instante, piensa en alguien que has amado en el Señor y que ha caído, que está caído, que no está, que no camina con Él. Todos tenemos a alguien que podemos recordar. No somos jueces. Hoy no estamos para apedrear a nadie, pero algo no estaba firme y cayeron. Y yo te invito a que hoy oremos en el Señor, porque Dios es un Dios de muchas oportunidades para muchas personas. Él es el que se encarga de restaurar, de levantar, de perdonar, de sanar. Te invito a que lo pongas ahí delante del Señor y vamos a orar por Él, por la persona que has puesto. Y si nos toca a nosotros una vez más ir a hablar, llevarle el Evangelio de la paz como un calzado para que cuando se levante en el Evangelio del Señor, se levante en firmeza y nada lo tire. Padre, levantamos clamor por tanto pueblo que ha caído, Señor, tanto pueblo que hoy no está con nosotros, tantas hijas, hijos, cuantos ministros de alabanza, pastores, siervos que cayeron, pero hoy, Señor, el Evangelio sigue estando a disposición de todos aquellos que tú también sigues amando. Por eso, Señor, cálzalos con tu verdad, cálzalos con la oportunidad de levantarse y de estar en firmeza en el nombre de Jesús, para que, Padre, terminen sus días caminando contigo. Y, Señor, el Evangelio también esté con ellos, llevando luz a otros. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para permanecer en ti. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito eres.